Los Salamandrias siempre han sido sinónimo de guerreros valientes y honorables, fuertes y capaces. Una legión capaz de soportar condiciones extremas y cuyas habilidades eran especialmente raras. Vulcan era su líder, un perpetuo de gran poder que lideraba a sus hijos hacia la victoria. Un líder sumamente peligroso pero con un corazón bondadoso. A diferencia de otras legiones, los Salamandrias siempre serán conocidos por ser los mejores forjadores de toda la galaxia. En su planeta, Nocturne, se forjaban las armaduras más resistentes de todo el imperio. Su lanzallamas era implacable y allí donde fuese la vida era totalmente erradicada. A pesar de ser temible, su corazón estaba lleno de honor y valores. Era en el capítulo más valiente y el que más se preocupaba por la gente. Los Salamandrias no solo tenían el don de la forja y del corazón. En Nocturne habitaba una criatura que se creía una leyenda. En el planeta natal de los Salamandrias, los dragones eran una realidad. Medían más de 5 metros, superaban la velocidad del sonido y su llamarada era implacable. Al igual que los Salamandrias, los dragones tenían y reconocían los corazones honestos. Solo aquellos puros de corazón podían luchar al lado de los dragones. En la Gran Cruzada, muchos dragones fueron dañados, quedándose en el planeta natal a recuperarse. Es por esta razón por lo que rara vez se han visto en combate. Son armas de destrucción masiva demasiado mortíferas para usar a la ligera. Los Salamandrias comprendían esto perfectamente, pero en vez de cuidar a sus amigos, los fueron dejando de lado poco a poco, hasta verlos como fauna local. De ser los mejores amigos de los Salamandrias a ser poco más que bestias. Sin ellos fueron al planeta de Nosyard, un refugio de la humanidad que estaba siendo asediado por los Yukari. Los Salamandrias luchaban con gran eficiencia, pero era evidente que el enemigo era demasiado poderoso. Los piratas Eldar hacían gala de su fuerza y habían sometido al planeta en una vorágine de destrucción masiva. De repente, un grito sonó en el campo de batalla. Uno de los pocos supervivientes del ataque. El niño se había escondido bajo un edificio y había sido testigo de todo lo que había ocurrido. Vulcan corrió hacia el niño dispuesto a protegerlo y a sacarlo de allí. Pero antes de que pudiera hacer algo, el niño se desvaneció en sus brazos. El niño había muerto de miedo, víctima de la brutalidad de la guerra. Vulcan se quedó allí, en el campo de batalla, abrazando el cadáver del niño en medio de sus brazos, mientras que los Salamandrias luchaban y purgaban a aquella escoria Eldar. Fue en ese momento donde Vulcan sintió un vacío en su corazón. Faltaba la compasión, la empatía, la sensibilidad. Los Salamandrias eran guerreros valientes y poderosos, pero habían perdido la capacidad de sentir, la capacidad de conectarse con otros seres vivos, la capacidad para apreciar la belleza de la vida. Sabía que esto no podía permitirse. Él mismo había sido criado por el emperador con el propósito de liderar una legión de guerreros justos y nobles. Y por eso mismo no podía permitir que su propia legión se convirtiera en todo lo contrario que había jurado proteger. Por esto mismo decidió realizar una reinstrucción a su legión para recordarles quiénes eran y qué valores tenían que defender. Sin embargo, muchos Salamandrias no estaban de acuerdo con la decisión de su primarca. Había entre ellos quienes creían que Vulcan se había vuelto completamente loco, que no entendían la realidad del universo en el que estaban. ¿Por qué tener que ser personas buenas en un universo de personas malas? ¿Por qué seguir luchando por la justicia y por la verdad cuando el resto del universo iba en contra de ellos? Habían pasado varios meses desde aquel día en el que Vulcan sostuvo al niño muerto en sus brazos. Ese niño víctima de una de las tantas batallas en las que los Salamandrias habían luchado. Pero algo había cambiado en Vulcan desde aquel día. La vida y la muerte ya no tenían el mismo significado. La llama de la justicia ardía en su interior, pero de una manera completamente diferente. Vulcan estaba bastante pensativo aquellos meses, hasta que decidió salir de su habitación y ver cómo se encontraba su planeta. Se quedó espantado del horror que estaba ocurriendo.
Los salamandras habían perdido su sentido del honor y de la justicia. La pasión que los había llevado a luchar por los oprimidos se había desvanecido completamente. Sus mentes solo estaban enfocadas en el poder y nada más, en ser los más eficaces a cualquier precio. ¿Cómo estaba pasando esto? Vulcan se lo preguntaba una y otra vez. En sus sueños soñaba con el niño humano, con ese cadáver en sus brazos, sin hacer nada más que lamentar su pérdida. La culpa lo carcomía por dentro y eso lo mataba lentamente. Los recuerdos lo atormentaban una y otra vez hasta que volvió a mirar por la ventana para darse cuenta de la verdad. Sus hijos no solo habían perdido el sentido de la justicia, sino que se habían vuelto obsesivos con la perfección. Se habían vuelto maniáticos de la perfección de la guerra. Habían traído a su planeta la corrupción del caos y se odiaba a sí mismo por ello. ¿Cómo había permitido eso? Se estampó la cabeza una y otra vez hasta que se dio cuenta de la verdad. Él nunca encontró al niño muerto. Él lo asesinó a sangre fría mientras sonreía. Él disfrutó de la muerte de un niño inocente. Y no solo la recordaba, sino que lo disfrutaba. Disfrutó asesinando a un niño inocente. A un niño que le pedía a gritos ser salvado. Un alma inocente que había llevado al primarca por el sueño del placer. Vulcan, desde mucho antes de que lo supiera, había sucumbido al dios de la perfección. Había seguido los pasos del placer y sus hijos lo habían creído ciegamente. Habían masacrado muchas vidas inocentes y las habían usado para sus macabros rituales, incluyendo a quienes alguna vez llamaron amigos diacónicos. Su conciencia estaba dividida, fragmentada. No podía recordarlo todo hasta que el dios del placer se apareció ante él. Eres mi hijo, mi heraldo, mi mayor proeza. Con el poder que te ofrezco, purgaremos las mentiras del imperio para darle honor a la humanidad, enseñarles el camino a la perfección, el camino a una mejor versión. Únete a Gulliman y a su gran cruzada. Libera todo tu potencial ante un padre que nunca te supo valorar. Volarás más alto que los dragones. Sacrifícalos en mi nombre y obtendrás poder. Pero no todos los salamandias fueron traidores. Hubo una resistencia liderada por Artellus Numeon. Lucharon contra la corrupción de Slanes, defendiendo a los dragones, manteniéndose fieles a sus principios. Vulcan, consumido por el deseo, los reunió en Nocturne, los engañó y les traicionó, asesinando a tantos como podía. Algunos salamandras pudieron sobrevivir, pero la mayoría perdieron la vida. Artellus se enfrentó a su padre en el volcán más grande de Nocturne, un duelo a muerte entre padre e hijo. Artellus aún creía en su padre, pero no iba a permitir que su codicia mancillase el nombre de la legión. Padre, ¿por qué te has consumido? ¿Dónde están los valores por los que alguna vez luchamos? ¿Qué te ha pasado? Padre, por favor, recapacita. Aún podemos salir de esta. Aún podemos restaurar el honor de los salamandras. Padre, ¿no ves lo que están sufriendo los dragones? Eran nuestros amigos. ¿Qué le estás haciendo? Por favor, no dejes que te atormente el pasado, papá. Recapacita. Cuando Artellus bajó la guardia, Vulcan le destruyó la armadura de un martillazo, sin miramientos, sin duda, disfrutando el placer del engaño en su mirada. Su hijo agonizaba en el suelo mientras veía con miedo a quien alguna vez llamó padre. Vulcan lanzó a su moribundo hijo al fondo del volcán mientras su risa se escuchaba por todo el planeta. Ya no quedaban más salamandras fieles al emperador, ahora eran siervos del dios del placer. No había nada que los parase. Ante él apareció una presencia poderosa mucho más fuerte que él. Así que has decidido servir al dios del caos Slanesh. Entiendo, supongo que tendrás tus motivos. Igualmente debes saber que no somos los únicos que estamos en esta gran cruzada contra el malvado imperio. Varios de nuestros hermanos están en camino de abrazar la gran verdad primordial, pero no todos. Para ello, he realizado un pequeño plan, una gran trampa en el planeta Miral para deshacernos de las legiones fieles al imperio.
Deberás ir y junto con la confusión de la traición y de los conjuros del caos, matar a todos los leales posibles. Y si está en tu mano, asesinar a nuestros hermanos. Ellos no sospechan de ti. Úsalo a tu favor. A sus órdenes, mi señor Gulliman.